En el año 95-96, mi maestro Cándido me permitió dar una clase junto a él. Estaba ejerciendo, sin que yo fuera consciente, una especie de tutelaje para que diera conferencias los días sábados y poder así transmitir las enseñanzas de ELA y la Fraternidad Blanca cuando él ya no estuviera. A partir de allí estuve dando charlas en su instituto de Villa Maipú hasta el día de su muerte, el 7 de abril del año 2000. Triste, pero con una firme determinación, continué allí junto a un grupo de amigos durante muchísimos años, ofreciendo un lugar cálido y limpio para compartir enseñanzas espirituales. Los consejos que mi maestro me dio para transmitir y que lleguen las enseñanzas a la gente fueron los siguientes. En primer lugar, el tema de la charla no es tan importante. Lo fundamental es provocar una reacción. Las personas deben sentir lo que uno explica o describe, más allá de los conceptos que son los que han provocado una torre de Babel en la humanidad. Cada persona tiene su verdad, pero esta es siempre subjetiva y en alguna forma tiene que contrastar, encontrarse en disidencia con las verdades de los demás. Por el Instituto de Cándido pasaron centenares de personas y algunas estaban tremendamente convencidas de lo que enseñábamos, pero de repente empezaban a detenerse. Faltaban a una reunión, luego a otra y finalmente no venían más. ¿Qué les había sucedido? Esas personas, a pesar de que tenían mucho conocimiento, no habían despertado. ¿Qué significa despertar? Despertar es empezar a tener conciencia de que existen más cosas que aquellas que nos marcan nuestros sentidos y que somos más que un cuerpo, somos más que los animales. Debemos ser auténticos y leales en nuestra propia búsqueda, porque de lo contrario, un día empezaremos a poner excusas. No voy porque me hacen daño, porque tienen mala onda, porque hace calor o lo que fuere. Hay una enorme cantidad de fuerzas que siempre nos presionan para impedir que vayamos a algún lado espiritual donde realmente nos hace bien. Si vamos a lugares donde encontramos cosas placenteras, cosas que nos agradan y que hacen al juego de este mundo, desatendiendo y dejando a un lado lo espiritual, estaremos sujetos a la ley del azar. No se puede vivir todo el tiempo dentro del placer, pues aunque no queramos verlo, el placer posee una parte opuesta y tarde o temprano vendrá un sufrimiento. Y solo con un buen soporte espiritual podremos sobrellevarlo. Si jugamos pura y exclusivamente a lo humano, perderemos lo divino. Lo que debemos hacer es una experiencia humana importante para sacar así conclusiones que enriquezcan nuestro espíritu. En ocasiones, mi maestro se hallaba bastante desesperanzado porque no iba mucha gente a su instituto, más que nada en sus últimos años. Pero reflexionaba lo siguiente: si Jesús vino, lo apalearon, lo crucificaron, y después de su muerte hubo 2000 guerras, ¿qué podría esperar él? Si alguien de la talla de Jesús fue ignorado, muchas más probabilidades tenía él de pasar inadvertido. Algo falla, pero algo falla adentro. El que quiera apostar por la eternidad tiene que arriesgar, y no mucho, solo someterse a un esfuerzo de emprender algo espiritual, de comprender nuestra naturaleza interior. Jesús tuvo 12 discípulos. Cándido no creo que tantos. Pero al buen pastor no le interesan las multitudes, sino entregar la semilla,
la semilla de un mensaje que corrija los desvíos de la humanidad para que no se empantane y retome su búsqueda de la divinidad. Cándido quiso que le explicáramos a la gente la existencia de un Dios inaprehensible, incognoscible, solo visible a través de su obra, cómo fue evolucionando la vida, revelando la magnitud del milagro en que se vive. Se lo puede entender conceptualmente, pero lo importante es sentirlo. Y eso es lo difícil, porque una cosa es decir que la vida es un milagro, y otra es sentir el milagro de la vida. Cuando se siente el milagro de vivir, se comienza a comprender que hay más cosas en este mundo que las que nuestros sentidos pueden captar. Cuando se comprende que hay un mundo invisible, que hay una perfección en el universo y en la vida, que no son producto del azar y que somos dioses dormidos que necesitamos despertar, entonces comprenderemos al verdadero y único sentido de la vida, que es la realización interior. Y algunos piden milagros con un beneficio en relación al camino humano, con las cosas humanas, pero es pedir un pedacito de plomo al que nos ofrece una montaña de oro. Es inmensa la bondad de Dios y es inmenso lo que Dios tiene para nosotros, pero no lo descubriremos ni lo sentiremos si no comprendemos el tremendo milagro de vivir, aunque sea sufriendo. Las enseñanzas de Cándido en su libro Mundos Desconocidos llegaron a cientos, tal vez miles de personas, pero solo unos pocos sintieron el espíritu de la enseñanza. El resto solo entendió la letra. Porque una cosa es saber y otra cosa es sentir. Les habrá pasado decenas de veces a muchos de ustedes cuando releen un libro 10 años después. Lo encuentran completamente más diferente, más rico y que les dice más cosas a su espíritu. ¿Por qué? Porque ustedes son los que se han enriquecido. El libro es el mismo. Y entonces comprenden mejor cosas que antes eran solo intelectuales. De allí que en Mundos Desconocidos dice, se puede llegar a conocer todo sin comprender absolutamente nada. Uno puede pasar por la vida de sensaciones a sensaciones y no extraer de positivo absolutamente nada de lo vivido, porque están ciegos. Pero el problema no es estar ciegos, sino quedarse ciegos cuando hay oportunidad de despertar. Se puede despertar en cualquier lado, incluso un ateo, porque mirando una piedra, un pájaro, empieza a mirar la naturaleza, y ese hombre va a despertar a una verdad, a una realidad en donde todo aquello que él mira tiene perfección, y que esa perfección pudo ser dada no por el azar, sino por un ser superior, pasando así de un ateísmo a una tremenda creencia en Dios. Cándido decía que muchas personas iban a verlo y a escucharlo porque esperaban algo que los beneficie, pero como un acto de magia, como un acto especial del cielo para ellos. No habían llegado a comprender que lo divino no se regala. Lo divino es la adquisición más costosa que se puede pedir. Exige esfuerzo, exige comprensión, exige realización, exige años, pero también es lo más grande que Dios nos puede dar, que es esa comprensión que nos permite pasar por encima de este mundo, por encima de la vida y por encima de la muerte, pues nos servirá
para todas las existencias. Esa comprensión, ese conocimiento va a estar cada día más adentro, porque va transformando nuestro ser, se fue mutando, de tal manera que un día, sin saberlo, sin haberlo previsto, nos encontramos despiertos y en el camino hacia la liberación. Muchas religiones nos han enseñado a temer a Dios como si fuera un Dios castigador, pero no es así. Dios es bondadoso, comprensivo en todos los desniveles, que también es justo, pero no le pidamos que nos regale lo que no hemos merecido. No le pidamos lo imposible, porque Él sabe que haciéndonos pasar por diferentes pruebas, nos vamos acercando a Él. De la otra manera, nos estancamos. Podemos dar el ejemplo de una madre sobreprotectora, que todo lo tiene que dejar solucionado para sus hijos, y no los dejan sufrir, no los dejan padecer, no los dejan hacer nada, y el chico se queda detenido en el camino. Cándido también nos dio un mensaje para aquellos que se pongan al frente a dar la enseñanza. Ponerse al frente es como ser un maestro, y a un maestro siempre se lo critica, haga bien o haga mal. Y los peores enemigos de los maestros son las personas que tiene a su alrededor, los más cercanos. No hay que atacar al que da la enseñanza. ¿Hay que formular preguntas? Sí, por supuesto, pero con respeto, no tratando de socavar el piso del que está al frente para quedar a su altura. Porque lo que sucede es que al quererse cambiar la naturaleza interior de las personas, éstas reaccionan a veces agresivamente, porque en alguna forma afectar sus creencias es transformarse en su enemigo. Una cosa es increpar para conocer, y otra cosa muy distinta es increpar para hacer prevalecer tu opinión. Se puede aceptar la opinión de cualquiera, siempre y cuando esa opinión cumpla los requisitos de una buena pregunta hecha con los modales correspondientes. Ser frontal, decía Cándido, es decir la verdad que uno cree, pero sucede que esa verdad no es tan verdad como creemos, y entonces de ser frontal pasamos a ser maleducados. Quizás hay que dejar de ser tan frontales y saber que no tenemos verdades absolutas. Existe un camino para transmitir la enseñanza, y es el camino del afecto y del amor. Transmitir palabras no alcanza. Debemos transmitir un sentimiento. Por eso, sí que se va a enriquecer a la otra persona. Lo divino no es un camino de conocimiento, sino un camino de sentimiento. Debemos depurar nuestros sentimientos. Dentro del ámbito científico, Cándido vio a decenas de doctores con especialidades en diferentes áreas del conocimiento, pero no tenían sentimientos. Los ha visto martirizar animales por vivisección y no apiadarse ni un solo instante. Entonces, ¿qué importa el conocimiento si no has avanzado 1 milímetro en tu camino espiritual? Debemos enseñarles a los demás a vivir con amor y respeto, y debemos empezar con nosotros mismos. ¿Qué significa esto? Muchas cosas, pero la principal es que el agua limpia no debe mezclarse con el agua sucia. Una hora perdida en este mundo podrá ser recuperada, pero una vida perdida necesitará de muchas para recuperarse. Debemos ser libres, pero ser libres ¿significa hacer lo que se nos dé la gana? No,
En realidad, eso es ser esclavo de las sensaciones, de las pasiones, de las programaciones. La verdadera liberación nace con la independencia del espíritu, del alma, en la cual uno, sabiendo lo que es, sabe a dónde quiere llegar y cómo actuar. La parte más difícil de la comprensión esotérica es dejar de lado todo lo que nos han enseñado para hacer nacer verdadera y auténticamente una verdad personal. Poseemos dos cualidades extraordinarias. Podemos razonar y podemos sentir. Con ellas debemos empezar a caminar solos. Si cometemos errores no importa, saldrá la verdad, por lo menos nuestra propia verdad, que es la que necesitamos para avanzar en este mundo. De lo contrario, cada cosa que hagamos, cada cosa que pensemos, serán las cosas que otros han hecho y han pensado, y que en definitiva no servirán para nosotros. Por supuesto que deben existir reglas morales de convivencia, porque si no sería un caos si cada uno hiciera lo que se le da la gana. La única regla es no hacerle a los demás lo que no desearías que te hagan a ti. Una verdad dicha por Jesús tan simple, pero a la vez tan profunda. Jamás debemos imponer nuestra verdad, porque así se ha quemado y torturado a miles de personas. Vivamos en decencia y en armonía con el resto de los seres humanos, sin sentenciar a nadie por pensar diferente. A todos, más tarde o más temprano, nos llegará una luz que aniquilará nuestro ego, permitiendo así una comprensión total de nuestra existencia en los mundos.